Construye con acero como un pro. Hola a todos, amantes de la construcción. Hoy vamos a hablar de las estructuras de acero. Son fuertes, versátiles y si se hacen bien, durarán toda la vida. Pero no se dejen engañar, construir con acero no es como apilar bloques de juguete. Hay muchas cosas que hay que hacer bien para que el trabajo sea seguro, duradero y cumpla con el código. Nos vamos a sumergir en los detalles esenciales que necesitas saber para construir con acero, como un profesional experimentado. Así que quédense conmigo y les mostraré cómo hacerlo bien a la primera. Antes de siquiera pensar en levantar una viga de acero, hay que empezar por el principio, un plan sólido. Y no estoy hablando de un boceto en la parte de atrás de una servilleta. Necesitas un conjunto completo de planos dibujados por un ingeniero estructural cualificado. Este plan debe tener en cuenta todo, el tamaño y el alcance del proyecto, las cargas que va a soportar la estructura, las condiciones del suelo y los requisitos sísmicos y eólicos de su zona. Recuerden, amigos míos, un mal plan en esta etapa volverá a perseguirlos más tarde con costosos problemas y dolores de cabeza. No se trata solo de la estructura en sí. También hay que pensar en cómo va a interactuar con el resto del edificio. ¿Cómo se van a integrar los sistemas eléctricos y de fontanería? ¿Qué pasa con el aislamiento y la prevención de incendios? Hay que tener en cuenta todos estos factores en la fase de diseño y planificación. Créanme, es mucho más fácil y barato hacer cambios en el papel que después de haber vertido el hormigón. Y no olviden consultar los códigos de construcción locales. Son su Biblia para una construcción segura y conforme a la normativa. No intenten tomar atajos aquí. Un trabajo mal hecho no solo puede suponer un riesgo para la seguridad, sino que también puede dar lugar a multas y problemas legales en el futuro. Háganlo bien desde el principio y evítense problemas en el futuro. Así que tienes tus planos, has obtenido los permisos y estás listo para empezar a construir. Pero espera un segundo, no agarres todavía ese acero. El siguiente paso es asegurarte de que estás utilizando los materiales adecuados para el trabajo. Estamos hablando del tipo de acero, el grado y el acabado, todo lo cual puede afectar a la resistencia, durabilidad y longevidad de tu estructura. No todos los aceros se crean iguales. Diferentes grados de acero tienen diferentes propiedades de resistencia y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, es posible que necesites un acero de mayor resistencia para elementos estructurales como vigas y columnas, mientras que un grado más ligero puede ser adecuado para elementos no estructurales. Y no te olvides de los revestimientos protectores. La galvanización o los revestimientos especiales pueden evitar que el acero se oxide y se corroa, especialmente en entornos húmedos o corrosivos. Recuerda, amigo mío, el acero no es barato. Puede ser tentador intentar escatimar en esta área y optar por la opción más barata, pero confía en mí, no merece la pena a largo plazo. Utilizar materiales de alta calidad que cumplan las especificaciones de su proyecto garantizará que su estructura de acero sea duradera, resistente a la intemperie y construida para durar. Ahora vamos a hablar de las conexiones. Estas son las partes cruciales de su estructura de acero que mantienen todo unido. Y créanme, no querrán meter la pata aquí. Unas conexiones mal diseñadas o instaladas pueden provocar puntos débiles en su estructura, lo que provocará problemas importantes en el futuro. Hay dos tipos principales de conexiones que probablemente encontrará: conexiones atornilladas y soldadas. Cada tipo tiene sus propios pros y contras, y la elección del adecuado dependerá de los requisitos específicos de su proyecto. Las conexiones atornilladas son como los caballos de batalla del mundo de la construcción de acero. Son rápidas, fáciles de instalar y no requieren ningún equipo de soldadura elegante. Son estupendas para proyectos más pequeños o cuando se necesita flexibilidad. Por otro lado, las conexiones soldadas ofrecen una resistencia y rigidez inigualables. Son la opción ideal para estructuras de gran tamaño que necesitan soportar cargas pesadas o soportar fuertes vientos y actividad sísmica. Pero aquí está el truco. Tanto si se trata de conexiones atornilladas como soldadas, la calidad de la mano de obra lo es todo. Asegúrese de que sus conexiones estén instaladas por soldadores y montadores experimentados y cualificados. Y no se olvide de las inspecciones. Un inspector cualificado debe examinar todas las soldaduras y conexiones para asegurarse de que cumplen los códigos y normas del sector.
Recortar en las conexiones es como recortar en los cimientos de su casa. Podría llevar a un desastre en el futuro. Ahora que ya hemos cubierto los aspectos básicos de la planificación, la selección de materiales y el diseño de las conexiones, pasemos a la fase de construcción real, la fabricación y el montaje de su estructura de acero. Esta fase requiere precisión y atención al detalle, ya que cualquier error durante la fabricación o el montaje puede afectar a la integridad estructural general de su edificio. Todo comienza en el taller de fabricación, donde los componentes de acero se cortan, perforan y dan forma según las especificaciones exactas de sus planos. Es esencial elegir un fabricante con un historial probado y experiencia en la manipulación de proyectos de la escala y complejidad del suyo. Una vez que los componentes de acero están fabricados, se transportan al emplazamiento de la obra para su montaje. El montaje de una estructura de acero es como un gigantesco rompecabezas. Cada pieza debe encajar perfectamente. Aquí es donde entran en juego las grúas y otros equipos pesados para levantar y colocar cuidadosamente las vigas, columnas y arriostramientos de acero en su posición. Es crucial contar con un equipo de montaje experimentado y cualificado que entienda los planos, siga los procedimientos de seguridad y ejecute el proceso de montaje con precisión. En este punto, quiero hacer una pausa y enfatizar la importancia de la seguridad en la construcción. La construcción puede ser un negocio peligroso, y la construcción con acero no es una excepción. Es nuestra responsabilidad crear un entorno de trabajo seguro para todos los involucrados en el proyecto, desde los trabajadores hasta los transeúntes. Todo comienza con el equipo de protección personal, EPP adecuado. Los cascos, las gafas de seguridad, la protección auditiva, los guantes y las botas con puntera de acero no son negociables en una obra. El EPP adecuado puede significar la diferencia entre un susto y una lesión grave. Y recuerden, la seguridad no se trata solo de protegerse a uno mismo, sino también a los que trabajan a su alrededor. Las reuniones de seguridad diarias, la formación adecuada y un plan de seguridad completo son esenciales para mantener un entorno de trabajo seguro. Asegúrese de que todo el mundo en la obra está en sintonía con los posibles peligros, los procedimientos de seguridad y los protocolos de respuesta a emergencias. Y no olviden la importancia de mantener una obra ordenada y organizada. Un entorno de trabajo desordenado puede provocar tropiezos, caídas y otros accidentes. ¡Felicidades! Ha construido con éxito su estructura de acero. Pero nuestro trabajo no termina ahí. Al igual que cualquier otra parte de su edificio, las estructuras de acero requieren un mantenimiento regular para garantizar su longevidad y estabilidad estructural. Un mantenimiento adecuado no solo prolongará la vida útil de su estructura de acero, sino que también evitará posibles problemas de seguridad en el futuro. Las inspecciones periódicas son cruciales para identificar y abordar cualquier signo de daño, corrosión o deterioro. La frecuencia de estas inspecciones dependerá de factores ambientales como la exposición a la humedad, productos químicos o condiciones climáticas extremas. Durante estas inspecciones, preste mucha atención a las conexiones, buscando cualquier signo de aflojamiento, corrosión o daño. Si encuentra algún problema durante estas inspecciones, no los ignore ni los posponga. Abordar los problemas de inmediato evitará que se conviertan en problemas más importantes y costosos en el futuro. Recuerde, mantener su estructura de acero es una inversión continua que dará sus frutos a largo plazo, garantizando la seguridad y la longevidad de su edificio. Ahí lo tienen, amigos míos. Una mirada en profundidad a lo que se necesita para construir con acero como un profesional experimentado. No olviden que construir con acero ofrece una resistencia y durabilidad increíbles, pero requiere una planificación meticulosa, una ejecución precisa y un compromiso inquebrantable con la seguridad. Desde la fase inicial de diseño hasta el mantenimiento continuo, cada paso juega un papel fundamental en el éxito general de su proyecto de construcción de acero. Recuerden, no se trata solo de erigir una estructura. Se trata de crear un espacio seguro, resistente y construido para durar. Siguiendo los consejos y directrices que hemos comentado hoy, pueden garantizar que su proyecto de construcción de acero sea un éxito rotundo. Manténganse seguros, construyan con confianza y recuerden, siempre es mejor hacerlo bien a la primera.